Eso no, Timoteo. Tú sé sobrio en todo, enséñales. Haz obra de evangelista. Si alguno quiere vivir en Cristo piadosamente, sufrirá persecución. Pero los hombres malos seguirán engañando y siendo engañados. Pero tú persiste, Timoteo, en lo que has aprendido, lo que oísteis de mí, el Evangelio. Esto enseña y manda, exhorta. Yo a veces escucho a pastores que dicen, ay hermanos, estuve toda la noche orando y no me daba una palabra el Señor, no tengo que predicarles. Y están ore y nunca abren la Biblia. Si casi cada texto, cada palabra es para un mensaje, ¿cómo que no tienen nada que dar? Capaz que no estudian, no escudriñan. Revélame, Señor. No, y lo que es peor, ¿verdad? No le llegó nada. Y luego le dice a alguien, oye, predícanos, ¿no? O ven algún visitante que más o menos, hermano, Dios lo mandó. Predíquenos, hermano, gloria. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos. Y luego el otro dice, hermano, pero predíquenos. Y si le dice, hermano, es que hermano, no vengo preparado. Usted ábrele y el Espíritu le dará palabra, hermano. Y empieza hablando de la segunda venida de Jesús y termina pactando con Dios. Y les habla de todo un poco. Y la gente dice, ¿qué quiso decir? Dice, no sé, pero estuvo tremendo el mensaje. Porque gritaba mucho, ¿no? Y muchos creen que gritar es unción. Muchos creen que gritar es estar ungido. Qué rico se ve. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, número uno. Número dos, para redarguir. ¿Qué es redarguir? La palabra redarguir viene del griego elenjos, y significa reprender. Significa confrontar con la verdad para traer convicción de lo verdadero y para que entiendan lo falso. Eso significa redarguir. Entonces le dice Pablo a Timoteo, la única manera en que tú vas a poder enseñar la verdadera doctrina y a formar discípulos es enseñándoles la palabra de Dios. Y esta es útil, Timoteo, para instruir, para enseñarles. En otras palabras, lo provechoso y benéfico para los creyentes, para los discípulos, es que sean enseñados en las verdades del Evangelio. Muchos ignorantemente, muchos predicadores dicen cosas que a veces tú dices, ay, Señor. Yo he escuchado mucho a predicadores, eventualmente así, que dicen cosas como, yo no enseño doctrina porque la doctrina divide, dicen. Hermanos, entonces, ¿qué enseñan? El evangelio, la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿cómo que yo no enseño doctrina porque la doctrina divide? Bueno, pues claro que divide, como dice la palabra de Dios que es eficaz y parte en dos, divide. En ese sentido divide, o sea, porque cuando se enseña el evangelio, la gente empieza a captar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Por la ignorancia, en tiempos antes de Jesús, el profeta dijo, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy le dicen malo al querer vivir consagrado para Cristo, hazme favor. Te dicen legalista. Pero tú le dices, oye, pero es que un cristiano ya no debe de involucrarse en esas cosas de la carne. ¿Qué tiene? Todos se emborrachan. Vente, va, ¿qué? No, pero pues es que la Biblia dice, no seas santurrón, no seas exagerado. Eres un legalista, eres un fariseo. La gracia de Dios puede con todo y eso y más. Y los demás, sí, agarren la onda, hermano, no se ponga a juzgar. Entonces tú dices, no, pero es que la Biblia dice, hermanos, es que, no, pero pues, ¿a qué iglesia estás yendo?
No, te tienen todo aprisionada ahí. Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, precisamente, ¿libres de qué? Por el amor de Dios. Libres de la esclavitud del pecado. No libres para hacer todo lo que te da tu gadarena gana. Y es una de confusión, hermanos. Entonces, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya no saben discernir. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, te pongo a Dios por testigo y a Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, Timoteo. Predícales la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, no pierdas oportunidad. Siempre que se reúnen, háblales la palabra, Timoteo. Si te vas de campamento, háblales la palabra, no los andes entreteniendo. No, ahora hasta billar les meten a los jóvenes en las iglesias. Yo no digo que jugar billar es malo, pero pues el billar que lo jueguen en su casa o qué sé yo dónde, pero en la iglesia, por favor. Las convenciones de los jóvenes hoy les llevan cuentachistes. Auditorios a 5,000 jóvenes y llega un payaso ahí, claro, dice que es predicador, y les empieza a decir un montón de cosas. Y a los jóvenes los tiene tirados de la risa. Y muchas veces son chistes de doble sentido. Como anda uno por ahí, pues, vergonzosamente es mexicano. Pero allá él dice que es líder de jóvenes y lo invitan tiene mucha chamba en el Señor. Y ese muchacho se para en los púlpitos y dice cosas como, dice, mira, dice, cuando vayas al baño, dice, que estés haciendo del 1, dice, canta hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, y todo, y es el pastor. Mira, Dios es tan misericordioso y ha sido tan paciente, hermanos. No, pero unas, pues hasta, es difícil, a veces hasta faltan las palabras para describir lo que está sucediendo en las iglesias. Y ahí están, como me dijo un hermano, ahí están en Tuyú. Ahí en Tuyú están, hermano, y ahí están los videos de Tuyú. Es increíble, hermano, lo que está pasando. No puede ser. Entonces dice Pablo, miren lo exagerado de Pablo, y lo legalista de Pablo y lo fanático. Predícales a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, esto no es provechoso ni benéfico. Eso no, Timoteo. Tú sé sobrio en todo, enséñales. Haz obra de evangelista. Si alguno quiere vivir en Cristo piadosamente, sufrirá persecución. Pero los hombres malos seguirán engañando y siendo engañados. Pero tú persiste, Timoteo, en lo que has aprendido, lo que oísteis de mí, el Evangelio. Esto enseña y manda, exhorta. Yo a veces escucho pastores que dicen, ay hermanos, estuve toda la noche orando y no me daba una palabra el Señor, no tengo que predicarles. Y están ore y nunca abren la Biblia. Si casi cada texto, cada palabra es para un mensaje. ¿Cómo que no tienen nada que dar? Capaz que no estudian, no escudriñan. Revélame, Señor. No, y lo que es peor, ¿verdad? No le llegó nada. Y luego le dice a alguien, oye, predícanos, ¿no? O ven algún visitante que más o menos, hermano, Dios lo mandó.
Predíquenos, hermano, gloria. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos. Y luego el otro dice, hermano, pero predíquenos. Y si le dice, hermano, es que no, hermano, no vengo preparado. Usted ábrele y el Espíritu le dará palabra, hermano. Y empieza hablando de la segunda venida de Jesús y termina pactando con Dios. Y les habla de todo un poco. Y la gente dice, ¿qué quiso decir? Dice, no sé, pero estuvo tremendo el mensaje. Porque gritaba mucho, ¿no? Y muchos creen que gritar es unción. Muchos creen que gritar es estar ungido. Qué rico ser. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, número uno. Número dos, para redarguir. ¿Qué es redarguir? La palabra redarguir viene del griego elenjos, y significa reprender. Significa confrontar con la verdad para traer convicción de lo verdadero y para que entiendan lo falso. Eso significa redarguir. Redarguir es como una esposa que le dice al marido, oye, dime la verdad, ¿me engañas? Entonces, no, ¿cómo crees? Si tú eres el amor de mi vida. ¿Y por qué esta camisa? Empieza a sacar las pruebas. ¿Y por qué esta camisa está llena de pintura de labios? No, pues es que hubo convivio ahí en el trabajo y pues tú sabes, uno se abraza y pues alguien me pintó allí. Oye, ¿y este perfume? Oye, ¿y esta llamada que dice aquí, amor mío? Oye, ¿y esto? Lo está redarguyendo, ¿entienden? Le está sacando las evidencias. Eso es redarguir, hermanos. Y muchos dicen, Dios, Jesús nunca habló así. Ay, que la Biblia están leyendo. ¿Se me hace que leen la Biblia del mormón? No, es que es increíble lo que la gente... Es que Jesús nunca habló así. A ver, vamos a analizar. Si no, es un pasaje. La samaritana. Dame agua, no te doy. Y empieza el diálogo. Entonces dice, ay, pues dame de esa agua, Señor. Dice, ok, ¿quieres agua? Sí. Ve y llama a tu marido y ven acá. Bueno, mira, justo puso el dedo en la llaga. ¿Por qué no le dijo pacta conmigo? Suena de risa porque da risa. Lo ridículo de muchos predicadores que usan esas falacias y fábulas y no predican el evangelio, hermanos. Dice, ve y llama a tu marido. Bueno, no tengo marido. Oh, sí, 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, lleva 6. ¿Qué le estaba diciendo? Promiscua, lujuriosa, pecadora. ¿Habló o no habló? Y luego ella quiso cambiar la plática. Me parece que eres profeta. Y luego se puso bien espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. No, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, le estoy diciendo falsa. Los verdaderos, muchos creen que adoran con 2 esposas. Muchos creen que adoran cometiendo fraude cada día en su trabajo. Por favor. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren los adoradores. Y el adorador para entrar a la presencia de Dios tiene que estar limpio, ¿sí o no? Y la única manera de que seamos limpiados con la sangre preciosa de Cristo es creyendo su sacrificio. ¿Y cómo vamos a creer sin haber quien nos predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Ven cómo caemos en lo mismo? No hay otro mensaje, hermano, no hay otra cosa que decir más que la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. ¿Se acuerdan
Miren, vamos rápido. 1 Corintios 10:1. Vamos rápido. 1 Corintios 10:1. Fíjate cómo le redarguye aquí Pablo a los corintios, que bueno, uy, los corintios era una iglesia, parece que esto se escribió anoche. No, imagínense que primera carta a los hermanos en Houston, porque parece como que, bueno, también allá, ¿no? En todos lados, pero parece que se escribió ayer esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose allá al Éxodo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Saben cuál fue la tentación? Ellos decían, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? ¿Acaso Dios no podía? Claro que sí. A ver, danos, queremos carne. Y se les dio pues el deseo de su corazón. A veces Dios dice, eso es lo que quieres. Ahí está, pero dice que todavía no estaba la carne en su boca y vino el juicio de Dios. Tentaron a Dios. Hermano, mira, cuando tú dices, yo declaro que esto va a ser así, cálmate. El único que puede asegurar las cosas y declarar si suceden o no es Dios, hermano, por el amor de Dios. Pero nos han engañado haciéndonos creer que nosotros ordenamos y mandamos. No, hermanos. Dios es el que ordena y el que manda. Y Él es el soberano. Y tentamos a Dios y a veces lo que declaran algunos les sucede. Pero en eso está el juicio. Porque dicen, ya ven, sí funciona. Y lo único que hacen es apartar a la gente de la verdadera piedad y devoción a Dios. Porque eso no es lo que enseña la Biblia. Y luego dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Algunos dicen, no, pero es que hoy estamos bajo el Dios de la gracia. Sí, pero mira lo que dice aquí. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. A nosotros aquí es Pablo y sus contemporáneos, pero mira lo que viene a continuación. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son esos? Ay, ¿a poco Dios nos va? Ay, ¿a poco no? Hay cristianos que dicen, no, Dios no castiga, hermanos, Dios es amor. Sí es cierto que es amor, pero Dios al que ama, y, díganlo, no, ¿cómo? Dios es amor, ¿cómo va a azotar? Hay que llamar al 911 para decir que no golpea a sus hijos. Algo anda muy mal en la iglesia, hermano. Muchas cosas andan mal. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, es útil, número 3, ¿para qué? Para corregir. Esta palabra corregir en el griego significa enderezar de nuevo. Quiere decir que cuando alguno de nosotros se desvía con la palabra, lo corregimos, Dios nos corrige o somos corregidos y enderezamos el camino, porque el verbo aquí corregir, habla de enderezar conducta, ¿sí? Y habla de corregir carácter. El carácter se va formando, es como los niños, les vas enseñando, les vas formando. No, hijo, no haga ese berrinche, no haga eso no está bien. No me pidas con lágrimas, no, pídemelo bien, no llorando. Eso no está bien, hijo.
Entonces tú le estás ayudando a formar su carácter. Entonces, la única manera en que se nos forma el carácter cristiano es a través de la palabra, porque luego Dios toma esa palabra y nos pone en los casos en los que tenemos que obrar en esa palabra, porque Dios nos prueba. ¿Sí? Entonces, para corregir nuestras desviaciones, que van desde conductas, ¿sí? Por ejemplo, que un hermano se peleó con el hermano acá y no se hablan. Bueno, la palabra de Dios, de eso voy a hablar más adelante, nos enseña cómo corregir eso y cómo arreglar la situación. Entonces ya nos corrige la palabra, nos endereza y nos va formando carácter. Y número 4, para instruir en justicia. ¿Sí? Aquí la palabra instruir pues es enseñar. La palabra justicia, instruir en justicia, esa frase significa disciplinar. Disciplinar para saber andar en lo justo, en lo recto, en lo santo. La única manera en que podemos hacer esto es cuando somos corregidos, instruidos, enseñados, redarguidos y corregidos. ¿Se acuerdan del fornicario ahí en 1 Corintios capítulo 5? Que había cometido un pecado grosero. Había tomado como amante a la esposa de su padre, de su madrastra. Y nadie hacía nada. Entonces Pablo tuvo que tomar la autoridad como apóstol y disciplinar a ese hombre, corregirlo y volverlo, lo redarguyó y lo volvió al camino. Llegó al grado de expulsarlo. Lo expulsaron de la iglesia de los Corintios. Pero después el propósito era que reconociera, se arrepintiera, y cuando se arrepintió lo volvieron a recibir. En la segunda carta allí se ve. Y de eso voy a hablar en la segunda enseñanza. Pero vámonos sobre el final de esta enseñanza. Entonces, volviendo a 2 Timoteo 3:16, ahora vamos al 17. ¿Cuál es el propósito de enseñar la palabra de Dios? Aquí nos lo dice en el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfecto significa cabal, maduro. ¿Sí? El hombre, la mujer, la gente de Dios sea perfecta, madura, cabal, enteramente preparado, significa equipado, entrenado para toda buena obra. Y para formar esto lleva bastante tiempo, hermanos. Y el tercer propósito del por qué existe la iglesia y final es, ¿cuál fue el número 1? Que nosotros ministramos a Dios en adoración. ¿Cuál fue el número 2? Que Dios nos ministra a nosotros los creyentes y nos disipula por medio de los pastores, maestros, etcétera, para llevarnos a la madurez. Y número 3 del propósito de por qué existe la iglesia, para ministrar al mundo el evangelio de Jesús. Jesús lo dijo en Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Y él dice en el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Qué predicaron? El evangelio. Y luego dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Vean este orden, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hoy no se predica la palabra, se predican señales. Y es al revés, hermanos. Se predica la palabra y Dios confirma todo esto con señales, prodigios y milagros. Y hoy se exaltan más los milagros que la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces Jesús dijo que cada testigo, cada creyente, cada discípulo debe ser un testigo del evangelio. Ustedes conocen esto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, se los dijo a todos. Es decir, para fin de que una persona, un discípulo sea un eficaz testigo de Jesús, tiene que ser nacido de nuevo, para poder adorar al Señor, tiene que ser discipulado, número 2, tiene que ser capacitado, restaurado, corregido, y eso se hace en la iglesia con la enseñanza bíblica. Y el discípulo le da una respuesta a Dios y se arrepiente y corrige. Entonces, esos discípulos equipados para toda buena obra salen al mundo y pueden ser testigos eficaces de Jesús.
Sí, miren hermanos, yo no, lo que voy a decir no tiene otro fin más que usted ponga en la balanza, pero escúcheme bien, las famosas campañas evangelísticas solo han servido para maniatar a los cristianos a ser testigos de Jesucristo, a ser testigos del Evangelio. Los han maniatado. ¿Por qué? Porque se trabaja para meter gente en un estadio y los invitan a la gente, pero eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, no dice que los traigan a un hombre para que uno les hable. Lo que enseña la Biblia es que cada cristiano testificaba de eso hablé anoche un poco. Cada cristiano era testigo eficaz de Jesús. Esa es la campaña más barata, no se gasta un centavo, hermanos. ¿Saben qué dijo Billy Graham en su libro Tal como soy? No sé cuántos lo han leído. Es un librote así, no dan ganas. Pero a mí me lo regalaron y un día pues me puse a leer, ¿no? Yo leo muchísimo. Y leí algo que me sorprendió. Le preguntan, si usted volviera otra vez, supongamos que usted nace de nuevo, Dios lo llama, ¿usted qué cosas no haría? Y él responde, no sería amigo de presidentes. Perdí mucho tiempo en la política. Comprometí el mensaje, no les podía hablar porque allí en las reuniones políticas hay musulmanes, hay de todo y perdí mucho tiempo. No lo volvería a hacer. Y luego dijo, predicaría más el Evangelio. Más el Evangelio. Y después da un dato que a mí me aterró. Dijo que Dios lo empezó a inquietar. Y esto no tiene mucho, ¿eh? Lo empezó a inquietar e invirtió una buena cantidad de dinero para hacer una encuesta aquí en los Estados Unidos, en todos los estados donde hizo campañas masivas de evangelismo. Y para eso necesitan muchos recursos y tuvo quien lo financiara. Hizo una encuesta yendo iglesia por iglesia, las más representativas, etcétera, y donde él tenía en sus registros que participaron, preguntándoles ¿cuánta gente de aquellas campañas estaba en la iglesia, en sus iglesias? ¿Saben cuál fue el resultado? Difícilmente llegaba al 6%. Bueno, lean lo que él dice al respecto. Es impresionante. Hermano, vamos a una campaña en el estadio de los Cowboys. Y ahí vamos a meter no sé cuántos y vamos, hermanos, inviten y todo. Y eso cuesta mucho dinero porque luego los predicadores y el sonido y quién sabe cuánto y se lee, hermanos, cooperen. Y total, llega la campaña y se llena el estadio de puros cristianos. O los que pasan al frente, que levantan la mano, le sacan la hojita, la dirección, vas y los visitas y te sale el marido. ¿Qué quiere aquí? No, pues es que es su esposa, doña Conchita, doña Pachita, sí, pero yo aquí no quiero nada con los cristianos, y los andan hasta balaceando. Y los corren. Y el 70% de los teléfonos y las direcciones son falsas. Nomás fueron por la bolsa de despensa. Y es una pérdida de tiempo. Entonces, eso ha inhibido a los creyentes. Se sienten inútiles. Trabajan para el evangelista. Hermano, no, eso no es lo que la Biblia dijo. Pues me seréis testigos todos. Pero ¿cómo vamos a ser testigos eficaces? Mire, Casa de Oración tiene 30 años de haber iniciado. Jamás hemos hecho una campaña evangelística. Algunos que no entienden esto me dicen, no, usted no es un verdadero ministro porque no hace campañas. Oh, si hacer campañas es ser verdadero ministro, imagínate qué concepto tan pobre de lo que es un ministro. Nunca hemos hecho una sola campaña evangelística. Estamos en una de las zonas de México más difíciles, hermano. Es donde menos cristianos hay. Por la situación religiosa, por muchas cosas. Ni una sola vez hemos hecho una campaña. Y lo que voy a decir no lo digo para gloriarme. Es la iglesia más grande de la ciudad, hermano. Con más de 30 congregaciones en la misma ciudad. Van miles de personas de ahí, hermano. Y ni una sola campaña evangelística. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, yo les enseñé esto. Tú vas a ser testigo.
No me los traigas a mí. ¿Se acuerdan de mi tía que se me murió? Los que estuvieron anoche. No me los traigas a mí. Tú haz todo el trabajo. Aquí nomás tráelos y yo los disipulo. Y yo les enseño. No, hermano, no, la gente, mire, cada reunión, si usted oye las reuniones en vivo, ¿cuántos nos visitan por primera vez o que vienen? Siempre hay gente. No, siempre hay gente nueva. Es la campaña más barata que hay, no se gasta $1. Eso fue lo que dijo Jesús. Concluimos pues, no podemos ser fieles testigos de Jesús y del Evangelio si no somos verdaderos adoradores. No podemos ser fieles testigos de Jesús y del Evangelio si no somos discipulados en la palabra de Dios. Y si somos discipulados, entonces podemos ser testigos eficaces de Jesús, porque le vamos a hablar a la gente el Evangelio.